con la carta de los Romanos, capítulo 5. Vamos a, mediante profundizar los versículos que nos hayan quedado pendientes, 13 y 14, pero obviamente vamos a leer el 12 también. Romanos 5, del 12 al 14, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Señor, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos has dado, Señor, en esta mañana, de podernos reunir, de poderte alabar como iglesia, como lo hicimos, de poder participar, Señor, en la asamblea simultánea. Ahora, Señor, queremos rogarte, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, mediante tu Espíritu Santo también. Señor, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine una vez más, Señor, para poder comprender lo que tu palabra, Señor, en tu palabra está escrito. Señor, pedimos, Señor, que bendigas a las maestras, a los niños, que de su corta edad, Señor, puedan conocerte, Señor, en nuestra oración, nuestro deseo ferviente de corazón. Pedimos, Señor, que nos bendigas en el resto de este culto. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy: la similitud entre Adán y Cristo. El tema de toda esta sección es que así como el pecado entró por un hombre, el pecado y la muerte entraron por medio de Adán, como ya hemos visto hace 2 domingos atrás, así también la vida y la justificación vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza central de este pasaje, la similitud entre Adán y Cristo. Aquí Cristo es llamado el segundo Adán. Al mismo tiempo deja bien en claro la diferencia abismal que existe entre Adán y Cristo. Y es a eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en el versículo 14, el cual es figura del que había de venir, nuestro Señor Jesucristo. Adán es figura del que había de venir. Adán fue un personaje histórico real que prefigura a Cristo, en el sentido de que ambos impactaron la raza humana, totalmente. Uno para mal, otro para bien, pero impactaron la raza por completo. Lo que hizo Adán afectó a todos los que descienden de él. Lo que hizo el Señor Jesucristo trae bendición sobre todos los que están unidos a él por medio de la fe. Pregunto, ¿cómo es posible que miles y miles, millones y millones de pecadores a lo largo de toda la historia de la raza humana puedan recibir el inmenso favor de Dios tan solamente por la obra de un solo hombre? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un solo hombre, que por un solo hombre tantos reciban tanta bendición? Y veamos algunos pasajes. Vayamos a Efesios, capítulo 2 en primer lugar, y después vamos a leer el capítulo 1. Quiero que veamos cuál era nuestra condición, cómo afectó, cómo impactó lo que hizo Adán cuando desobedeció a Dios. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. De esa forma afectó lo que Adán hizo. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Dice después, versículo 12, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Esa es nuestra condición. Eso es lo que recibimos de Adán. Fíjense qué recibimos de parte de Cristo, cómo impactó Cristo en la raza humana para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que creímos por su gracia y misericordia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así impactó Cristo la raza humana. Así impactó Cristo tu vida, si sos un hijo, una hija de Dios. Ahí un poquito más adelante, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremenda bendición. Cómo impactó nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, como decía recién, una diferencia abismal quiere marcar el apóstol Pablo. Él dice por un lado, veamos cómo impactó lo que Adán hizo a toda la raza humana. Pero no tiene comparación con lo que, por eso dice, versículo 14, es figura, Adán es figura de lo que había de venir, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como preguntaba recién, ¿cómo puede ser posible que por un solo hombre tantos reciban tanta bendición? Tanta bendición. También si vemos ahí en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice Pablo también, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas veces, humanamente, hablamos y decimos, si no tendré algún pariente multimillonario que haya dejado alguna hermosa herencia. Y muchas veces hacemos bromas, pero muchas veces quizás no es tan simplemente bromas. A veces estamos un poco preocupados y desearíamos que alguien nos haya dejado o que nos enteremos prontamente para que podamos hacer uso de esa herencia. Y acá dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Cuando Cristo sea, como dice ahí en Colosenses, fíjense, Colosenses 3, versículo 4, Colosenses 3, 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como hemos escuchado en el día de ayer y también en los estudios de 1 de Corintios, muchas veces estamos preocupados o queremos la gloria y no la cruz. Este es un tiempo de que debemos sufrir la cruz
Sufrir por el nombre, ser tenidos por dignos, como dice el libro de los Hechos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero va a llegar un momento que vamos a ser glorificados. Y eso es una bendición que no podemos ni siquiera expresar con nuestros labios. Es una bendición con toda, como eso, como leíamos recién en Efesios, con toda bendición espiritual. No se compara la bendición espiritual que tenemos por su gracia a cualquier herencia temporal, material que podamos llegar a recibir. No se compara. Tan solamente por el amor y la misericordia de Dios, porque Dios quiso que vos y yo fuéramos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y Pablo se enfoca en el propósito de asegurar nuestra esperanza como hijos de Dios. La esperanza de cada creyente, que es lo que él viene hablando. Si ustedes se fijan en los versículos que hemos estudiado anteriormente, versículo 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Antiguamente, antes, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos débiles. Había impactado nuestra vida, como leíamos en el versículo 14, lo de Adán, cómo impactó, que todos estábamos separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Así entró el pecado en el mundo, por un hombre, Adán, impactó a toda la raza. Y Pablo, a partir del versículo 1 del capítulo 5, contempla la superioridad de la obra de Cristo, el segundo Adán, sobre el pecado del primer Adán. El reino del pecado y de la muerte entraron en el mundo por causa de la desobediencia de un solo hombre, y al mismo tiempo de un solo mandato. Por un solo acto de rebelión entró el pecado en la raza humana, en toda la raza humana. ¿Alguna vez te preguntaste o te preguntaron a la hora de compartir el Evangelio por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué gobierno tras gobierno, y sobre todo en nuestro país, las cosas no terminan bien? La respuesta la tenemos en el versículo 12. Y de una forma resumida podemos decir que el pecado entró en el mundo, por causa del pecado entró la muerte se extendió a todos los hombres, porque dice el texto: por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado entró la muerte. ¿Por qué, como decíamos hace 2 domingos atrás, por qué hay tantas tumbas llenas? Porque el pecado entró en la raza humana. La historia cuenta que muchos científicos han tratado de bajar o reducir el índice de mortalidad, lo cual ha resultado en vano, ha resultado inútil. Todos sus esfuerzos, todas sus investigaciones, todos sus estudios, la mortalidad seguirá siendo del 100%. Es imposible reducir ese porcentaje. Siempre seguirá siendo del 100%. Por más que vayas al gimnasio, por más que tengas una dieta sana, por más que tomes vitaminas, por más que te pongas muchas cremas, por más que tomes varios té de hierbas naturales, etcétera, etcétera, hagas lo que hagas, te vas a morir igual, lamentablemente.
si el Señor no ha venido todavía. Y no digo con estas cosas que mencioné que estén mal en sí mismas, pero eso no baja el índice de mortalidad. La mortalidad sigue siendo a lo largo de la historia humana del 100%. Ningún ser humano, no importa su nivel económico, no importa sus talentos, no importan sus estudios, ningún ser humano, por más que se sacrifique, por más que quiera vivir mejor, podrá cambiar este porcentaje de mortalidad. Nadie, absolutamente nadie, llegará tarde a esta cita, a la cita de la muerte. Producto de nuestro pecado. Producto de lo que entró por medio de Adán. Por causa del pecado. Todos morimos. Todos. Lo que Pablo aquí nos está enseñando en este pasaje es que todos nosotros pecamos en Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Es que en ese momento histórico en que Adán pecó, todos, dice el texto, todos pecaron en él. Todos. Todos pecamos en él. Y este término, en el original, este verbo pecaron, significa una acción única que se llevó a cabo en el pasado. Es muy importante que entiendas esta enseñanza para que entiendas la obra redentora de Cristo en la cruz, a tu favor. Es muy importante. Es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere explicarnos, cómo entró la justicia en la raza humana a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora. Todos nosotros pertenecemos a una raza culpable y corrupta por causa del pecado de Adán. Si bien al mismo tiempo todos, sin excepción alguna, somos responsables de nuestros propios pecados, cada uno va a pagar por sus pecados. Cada uno va a pagar el castigo por sus propios pecados. A no ser que te arrepientas, a no ser que reconozcas tu condición de pecador, de pecadora, y te arrepientas y pidas perdón. Y deposites toda esa fe que Dios te da en la obra redentora, expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue llevada a cabo una vez y para siempre, como leíamos la semana pasada. De no ser así, vas a pagar por tus propios pecados. No le vas a poder echar las culpas a Adán. Pecás y disfrutás tu pecado porque sos pecador. Y si no crees en Él, no reconoces tu condición, no ves tu necesidad de un Salvador, lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan 3:18, dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Reconoces tu condición? Y depositas toda tu confianza en el Señor Jesucristo, que es el único que puede salvarte. Dice la Escritura: no sos condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por Adán, por el primer hombre, entró el pecado. Impactó a toda la raza humana, para mal, obviamente. Pero por el segundo Adán, por nuestro Señor Jesucristo, y por una sola transgresión, porque la Escritura eso nos dice, que por una sola transgresión entró el pecado en toda la raza humana. Y por muchos pecados Cristo murió por nosotros, como hemos visto y estudiado acá en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vamos a ir viendo
ya a partir de la semana que viene, el énfasis que Pablo pone a lo largo de todo este pasaje hasta terminar el capítulo 5, versículo 21. En el versículo 15, Pablo pone el énfasis que por la transgresión de uno murieron los muchos. Luego en el 16, por el juicio que surgió a causa de una sola transgresión, resultó en condenación. Por la transgresión de un solo reino, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Por la transgresión resultó condenación para todos los hombres. Por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un solo hombre, un solo mandato. Todos nosotros nos constituimos en pecadores. Vos y yo pecamos porque nacemos pecadores, eso es lo que la Escritura nos dice. Fue puesto en nuestra cuenta, fue acreditado en nuestra cuenta pecados por Adán, por la transgresión de un solo hombre. Y lo menciono para que podamos entender los versículos que estamos profundizando en esta mañana. Es una buena noticia que Dios trate con nosotros a través de un representante. ¿Por qué? De no haber sido así, tendríamos que representarnos a nosotros mismos delante del tribunal de Dios. ¿Y saben qué? No habría salvación para nadie. Si vos mismo te tendrías que representar ante Dios, no serías salvo. Nadie podría ser salvo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice de manera que todos pecamos en Adán. Todos pecamos en Adán. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Tiene que haber ley para que se pueda transgredir dicha ley. Eso lo entendemos. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, el cual fue el dador de la ley, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo nos dice, donde no hay una ley explícita, específica, detallada, no puede acusar a nadie, no se puede acusar a nadie de haber violado dicha ley. Eso nosotros lo entendemos. No obstante, antes de la llegada de Moisés, por medio del cual Dios nos dio la ley, no solamente había pecado en el mundo, sino también la muerte. Todos murieron. ¿Qué nos dice Génesis 6:5? Muchísimo antes que Dios trajera la ley a través de Moisés, existía el pecado, existía la muerte. Fíjense que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Existió el pecado desde Adán, es lo que la Biblia nos dice claramente. Existió la muerte. No necesariamente, dice Pablo, no necesariamente tenían que tener la ley detallada. Ya todo el mundo estaba bajo el pecado, porque había ingresado por un solo hombre, por una sola violación de un solo mandato. Desde Adán hasta Moisés. Desde entonces, a partir del momento que Adán desobedeció a Dios, a partir del momento que Adán pecó contra Dios, desde entonces la mortalidad fue del 100%. Es el mismo porcentaje que tenemos hoy día. Fíjense, lo sabemos, pero
para que lo puedan ver en la Escritura. Génesis 2, 17. Versículo 16, leamos primero. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, este es el mandato que Dios le dio a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Un solo mandato. Porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Un solo mandato, un solo hombre, un solo mandato. Desobediencia, rebeldía. Se acreditó en tu cuenta, en todos los descendientes de Adán, el pecado, su desobediencia, su transgresión, a toda la humanidad, a todos por igual. No importa la clase de pie, no importa la clase económica, no importa nada, no importan los estudios, no importa nada. Sos un ser humano, naciste pecador. Mereces el castigo de Dios, el justo castigo de Dios por todos tus pecados, todos tus pecados. Dios dijo, el día que comieres de ese pan, de ese fruto, ciertamente morirás. Por eso hay miles y miles, millones de tumbas. Es como decíamos hace 2 domingos atrás, es la evidencia más clara de que el pecado existe, de que la Biblia es la absoluta verdad. La paga, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y eso es lo más triste y lo más lamentable. Pero gracias a Dios que existen las buenas noticias en Jesucristo. Pablo nos dice en versículo 14 que ninguno pecó con una transgresión semejante a la de Adán. Es decir, ninguno de ellos transgredió explícitamente. O transgredió algo explícito, como lo hizo Adán en el huerto del Edén. Porque la ley no había venido, y aún así todos murieron, no solo por violar sus propias conciencias cada vez que pecaban, sino también porque la ley que estaba escrita en sus corazones. Fíjense lo que hemos estudiado anteriormente en Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, los gentiles no tenían la ley de Dios, la ley escrita de Dios. Pero sí Dios le dio conciencia. Cada uno de ellos murieron por pertenecer o ser miembros de una raza condenada, una raza caída, una raza pecadora, por ser descendientes de Adán. Como leíamos acá en capítulo 5, versículo 12, por cuanto todos pecaron. Vos y yo en Adán pecamos. Cada uno murió porque pecó contra Dios. Cada uno murió porque perteneció y pertenecemos a una raza condenada a muerte. Todo debido a la rebeldía de su primer representante, Adán. No había ley, pero sí había pecado. Sí había muerte. No solo porque la ley había sido escrita en los corazones, sino porque es que todos nosotros nacemos a semejanza de Adán. Y un versículo leímos de capítulo 5 de Génesis, pero pueden leerlo en su casa. Adán fue creado a imagen de Dios, pero toda la raza humana desciende de Adán y Eva.
a la semejanza de Adán en su naturaleza caída, en su naturaleza depravada, en su naturaleza condenada. Por eso es que todos murieron. Y por eso todos seguimos muriendo. La prueba más clara, más contundente de que pertenecemos a una raza caída, pecadora, es la muerte. Y por más, como decíamos hace un momento, por más que científicos se hayan preocupado verdaderamente para poder bajar ese índice, nadie ha podido lograr nada. Todo se sigue conformando a la palabra de Dios, a Génesis 2:17. El día que comieres del fruto de ese árbol, ciertamente vas a morir. Murió Adán, murió Eva, morimos todos los descendientes. ¿Por qué? Porque entró el pecado por un solo hombre, por la violación de un solo mandato. Pero por la violación de muchos mandatos, Cristo derramó su sangre. Pertenecemos todos a la misma raza, pecadora, condenada, por un solo que entró por un solo hombre, por la violación de un solo mandato, por no obedecer, porque fue rebelde a un solo mandato dado por Dios. Sufrimos todos nosotros las consecuencias. Pero nosotros, dice la Escritura, que nos perdonó todos nuestros pecados, no un solo pecado, no la violación de un solo mandato. Pecamos, dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Pecamos porque somos pecadores. Somos enemigos, como hemos estudiado, somos enemigos de Dios. Y en su gracia, en su misericordia, Dios nos ha reconciliado por medio de Jesucristo, por la obra redentora de Jesús en la cruz. Y Pablo acá nos quiere dar esa esperanza, esa certeza, esa seguridad de que así como entró el pecado y afectó, impactó toda nuestra raza, nuestra vida, nuestros descendientes, así también afectó la venida de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, como hemos leído en el versículo 14, el cual, Adán, cuál es la figura del que había de venir, nuestro Señor Jesucristo, por la transgresión de un solo hombre, pero también por la vida, por la muerte, por la sepultura, por la resurrección de un solo hombre. Todos nosotros podemos tener vida juntamente con Cristo. Por un solo hombre entró la muerte, condenación. Por otro hombre, por el segundo Adán, entró vida abundante, justificación, santificación, glorificación. Como leíamos al comienzo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Las bendiciones espirituales no tienen comparación a las materiales, a las temporales, no tienen comparación. Y Pablo quiere mostrarnos a través de esta sección, de este párrafo de versículos, que podamos tener bien en claro, que podamos entender el tema central de esta porción bíblica. Así como que veamos claramente, que podamos entender verdaderamente lo que es la esencia del Evangelio. Por eso leíamos también hoy Efesios 2:1. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ver la realidad de lo que pertenecíamos a la raza pecadora, hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos iguales, delante de Dios todos iguales. Por eso, como hemos ya estudiado en 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero también quiere por eso esa similitud entre Adán y Cristo, quiere que nosotros tengamos esa esperanza viva. Que vivamos a la luz de esa verdad absoluta, que es lo que tenemos, lo que hemos obtenido a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Lo que éramos antes, lo que somos ahora, y lo que vamos a hacer, pero no por tus méritos, no por mis méritos,
por los puros méritos, pura y exclusivamente los méritos de Jesús, solamente. Como leíamos recién, si hemos sido reconciliados, si tenemos paz con Dios, ha sido solamente por nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Su amor fue derramado abundantemente en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la gran deuda que vos y yo no podíamos pagar ni tampoco merecer. Así como entró el pecado por un hombre entró tanta, pero tanta bendición, la cual debemos estar cada día más que agradecidos a Dios. Como decía hoy al comienzo, después de haber cantado el himno, muchas veces decimos de palabra que sí, confiamos en Dios, que esperamos en Dios, que nuestra alma está segura en Dios. Pero después, cuando vienen las turbulencias de cada día, nos afanamos, nos preocupamos, no confiamos en Dios. Y nos olvidamos de las tremendas bendiciones que tenemos ya ahora, que estamos disfrutando ahora, como las que vamos a disfrutar después. No tiene comparación. No digo que no vamos a estar atribulados, porque si leemos los salmos, vemos que los hijos de Dios también pasaron momentos difíciles y que estuvieron atribulados, que estuvieron angustiados, que estuvieron tristes, que expresaron también en una relación íntima, personal con Dios, su realidad. Pero también tenemos, como hemos leído, a Habacuc, que cuando las cosas humanamente están todas mal, terriblemente mal, cuando los números no dan, cuando las cosas no salen como decíamos, él dice, en todo, con todo, yo confío en Dios, alabo el nombre de Dios. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Sí, expresarle, abrir nuestro corazón a Dios, pero estar confiados en Él. Pedirle ayuda a Él, que realmente nuestra fe no flaquee, que podamos estar tranquilos en Dios, que no nos estemos afanando, que no nos estemos preocupando, que estemos descansando. Lo hemos leído una y otra vez, lo que dice 8:32 de Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Solucionó nuestro verdadero y grandísimo problema, que es el destino eterno de nuestra alma. Él pagó nuestra gran deuda que nosotros no podíamos pagar. Nosotros ni nadie, ningún ser humano. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esta raza condenada, pecadora, caída, transgresora, que merece solamente el justo castigo de Dios, en un infierno literal, eterno. Y Él pagó el gran precio. Y Él nos ofrece salvación por medio de Jesucristo. Suficiente razón para poder estar, como dice Pablo en Filipenses 4, gozosos. Cada día gozosos. Estad siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Que sea el sentir como hijo, como hija de Dios, cotidianamente. Que cada día puedas alabar y agradecer a Dios por su salvación. Porque tan solamente, como dice la Escritura, por gracia, por su misericordia, sos un hijo, una hija de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no pidas por las cosas que te hagan falta. Pero sea agradecido. Sea agradecida a Dios por la salvación. Porque acordate siempre, no la merecías. No merecías ser salvo. Yo no merecía ser salvo. Y tampoco lo hubiese podido obtener por mi propio medio. Jamás. Ni yo ni nadie. Y Él quiso en su gracia y misericordia salvarme. Él quiso en su gracia y misericordia salvarme. Suficiente razón para estar agradecido siempre. No, con esto vuelvo a enfatizar. No estoy diciendo que no van a venir momentos difíciles. Van a venir momentos difíciles. La Escritura también nos dice, nos aclara que Cristo padeció y que nosotros seguimos sus pisadas y vamos también a padecer. Pero hay algo que, como dice en Romanos 8 también Pablo, hay algo que nadie puede cambiar. Hay algo que no hay cosa creada que nos puede separar del amor de Dios. Hay algo que ni vos ni nadie, absolutamente nadie, como dice la Escritura, no hay cosa creada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, que pueda borrarte del libro de la vida, que pueda borrar el nombre escrito que está escrito en el libro de la vida.
No hay nada ni nadie que pueda arrebatarte de la mano toda poderosa de Dios. No es suficiente razón para estar agradecido y gozoso en el Señor siempre. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por lo que tú hiciste a través de tu único Hijo Jesús en la cruz, a nuestro favor, Señor. Señor, ante todo, Señor, te pido perdón y te pido, Señor, perdón en nombre de mis hermanos, porque reconozco, Señor, que no siempre estamos tan gozosos, tan agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Porque somos herederos tuyos, porque formamos parte de tu gran familia, la iglesia, porque somos coherederos con Cristo. Señor, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu divino amor. Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a que cada día podamos estar gozosos, Señor, en ti, porque tú nunca cambias, porque tu palabra nunca cambia, porque tu palabra es viva, es eficaz, es precisa, es el alimento que nosotros necesitamos diariamente. Señor, ayúdanos para que realmente nos alimentemos con ella cada día, porque sabemos, Señor, que si no nos alimentamos, Señor, estamos débiles. Señor, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos fortalezca y, Señor, y podamos estar confiados en ti siempre. Que podamos descansar en ti, Señor, que podamos esperar tus tiempos. Señor, pido, Señor, por cada hermano, por cada hermana, y también pido, Señor, porque quizás en este lugar, en este momento, Señor, no hay, Señor, hay una persona o más que aún no son tus hijos. Señor, pedimos, Señor, para que tú obres en sus corazones, para que también, Señor, como un día nosotros llegamos a conocerte, tú produjiste, Señor, el renacimiento, Señor, la regeneración, Señor, el nacimiento espiritual. Así ocurra, Señor, con los corazones, con las almas de cada uno de ellos. Señor, como decíamos hoy, no hay comparación. No se puede comparar, Señor, la vida eterna, la vida abundante, Señor, de ser llamado hijo tuyo, Señor, con lo que puede ofrecer este mundo. Por más millones y millones de dólares que el mundo pueda ofrecernos, no se compara, Señor. Señor, gracias porque quisiste tener misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir acorde, Señor, a lo que creemos, Señor. Señor, que seamos íntegros cada día, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de los presentes y también, Señor, aquellos que no en esta mañana no pudieron venir. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias.